Pues buenas noches tengan a todos los que nos están viendo a través de nuestra página oficial de la Organización Mundial por la Paz. Y bienvenido a su programa Diálogos por la Paz. Y en esta noche pues vamos a tener un programa muy interesante y quiero presentarles al licenciado David Aldana, conductor del programa. Buenas noches, David. Hola Sergio, buenas noches. Es un gusto estar contigo nuevamente, compartir este programa de Diálogos de Paz, que sin duda va a ser muy interesante. Siempre que hablamos con esta invitada, se aprende algo muy interesante y pues es un gusto volver a compartir este tiempo con toda nuestra audiencia, con todos nuestros seguidores. Los vamos a invitar a que compartan, a que lo compartan en sus grupos de Facebook, a sus grupos de WhatsApp. Si tú eres activista, si tú haces voluntariado, si tú trabajas en medio de la sociedad, comparte, porque todos los lunes estamos hablando con delegados nacionales aquí en México, de los estados, y también estamos hablando con delegados internacionales. Y hoy, sin duda, tenemos una invitada muy eficaz, con mucha pasión por hacer activismo, y vamos a aprender mucho de lo que está sucediendo en Costa Rica. Así es, y pues queremos presentar a una gran amiga, a la licenciada Ana Lilia Mejía. Ella es delegada en Costa Rica de la Organización Mundial por la Paz. Bienvenida, delegada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y muchísimas gracias. Es para mí un honor haber recibido esta invitación y pues bueno, incorporarme a esta nueva etapa en la Organización Mundial por la Paz. Así es, pues bienvenida, Ana Lilia, pues es tu programa también. Este programa fue diseñado de una manera para promocionar la cultura de paz y también para que los que nos ven a través de la página de Facebook conozcan a los que integran esta organización. Y Ana Lilia es delegada internacional de todo Costa Rica, ¿eh? Es la jefa mayor allá en Costa Rica, ¿verdad, Ana Lilia? Vamos empezando. Vamos empezando, pero tenemos la intención de armar un gran equipo y yo tengo muy buenas expectativas de todo lo que se va a poder lograr aquí. Es una tierra maravillosa y yo creo que el propósito que tenemos es muy bueno. Así es, Ana Lilia, y queremos entrar en el tema, que te conozca la gente y principalmente qué te motivó a estar dentro de la Organización Mundial por la Paz. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer? Que ya sé que eres un activista allá en Costa Rica, eh, yo por tus páginas te sigo y digo, wow, lo que estás haciendo, ¿no? Aunque ahorita estás mencionando que estás empezando, pues yo creo que ya nos llevas una buena carrera, pero ¿qué te motivó a estar en la Pero organización? empezando dentro de la Organización Mundial, porque ya todo el recorrido que usted tiene, Sí. lo platicamos las veces pasadas, pero sí coméntenos cómo ha sido. Tal vez muchas personas hoy no conocieron, en los programas anteriores fue otra cosa, pero ahora sí nos gustaría que nos comentara cómo empezó su activismo, cómo empezó todo esto y también, bueno, cómo fue la llegada al OMPP, qué la motivó a estar. Claro, pues mira, yo tengo 14 años de ser voluntaria en diferentes organizaciones. Principalmente me he desarrollado en temas de emergencias, de ayuda humanitaria y siempre como de llegar a socorrer a aquellas personas que están en los momentos más críticos. También con algunas organizaciones religiosas, también me gusta participar bastante. Y los últimos años me desarrollé profesionalmente en una ONG dedicada 100% a la ayuda humanitaria. Entonces, en este panorama, yo había desarrollado algunas otras actividades, trabajé en gobierno, trabajé en empresas privadas, pero realmente esta etapa en la ayuda humanitaria despertó en mí muchas emociones, muchos sentimientos que después yo dije, es que esta es mi verdadera vocación y es algo que yo no quiero dejar de hacer. Entonces, justamente en esta etapa se presentó la oportunidad, me habló Samuel, pues nuestro presidente internacional, y se dio la oportunidad de que me ofrecieran la oportunidad de ser la delegada
Costa Rica. Entonces, fue una decisión difícil de tomar porque, pues, obviamente yo creo que es un reto muy grande que, pues, requiere de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y, obviamente, pues, de poder impactar la vida de las personas. Pero realmente me tocó, fue algo que hice una introspección muy fuerte y dije, pues realmente esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona y realmente quiero hacerlo de lleno, quiero hacerlo bien y pues obviamente estoy súper agradecida de iniciar esta nueva etapa y pues obviamente se abren nuevas oportunidades porque yo estaba muy acostumbrada a trabajar exclusivamente en temas de emergencia y había otros temas en los que yo tenía inquietudes, en temas ambientales, en temas de género, en temas de seguridad, en los que me veía un poco restringida y en los que, pues bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de poder hacer una injerencia social en estos temas. Entonces estoy muy agradecida y muy optimista. Ok, Ana Lilia. Y bueno, los proyectos que ahorita tú vas a desarrollar o estás pensando, ya nos has platicado algo, pero queremos que lo transmitas al público. Sobre qué proyectos tienes que, como mencionabas, estabas como restringida y ahorita como que te sientes como pez en el agua. Sí, ¿sabes qué? Que en estos años, algo que yo he notado mucho es que tenemos que trabajar con los jóvenes. Los jóvenes son nuestro futuro, pues realmente es a donde podemos sembrar para poder hacer un cambio. Generalmente estamos acostumbrados a que siempre que hablamos de la ayuda humanitaria, queremos llegar a atender las consecuencias más fuertes, cuando ya pues una familia ya sufrió de violencia, cuando ya pasó un accidente, cuando ya sufrieron pues un tema de una gran pérdida. Y yo creo que si sembramos y trabajamos en estas etapas tempranas con niños o con adolescentes, pues realmente podemos cambiar las realidades. Entonces, pues obviamente en lugar de decir, oye, no tires la basura, pues podemos enseñarles a cuidar de verdad del medio ambiente. En lugar de decir, no te pelees con el hermano, pues podemos enseñarles a de verdad hacerle el bien a su familia, a su esposa, a su país. Cuando hablamos de corrupción, muchas veces cuando ya las personas son grandes les decimos, no seas corrupto. Entonces, en lugar de decir el no hagas cierta cosa, yo creo que será muy bueno fortalecer todos los temas positivos y pues darles oportunidades a los jóvenes que van a ser nuestras nuevas sociedades y que yo creo que podemos hacer las cosas por un muy buen camino. Es Ok, que y yo fíjate, estoy adelante, pensando adelante. en algo que menciona usted, los jóvenes. Hoy en día, aquí en México está sucediendo algo muy interesante, pero también al mismo tiempo para mí caótico, porque las figuras hoy que se tiene o que se piensa tener como representantes populares en el gobierno, yo venía pensando, ¿por qué no hay jóvenes con preparación? ¿Por qué no hay jóvenes preparados, que estudien, que se preparen para llegar a este tipo de lugares? Porque lamentablemente, y respeto mucho a todas las personas, pero necesitamos invertir mucho en los jóvenes. Es algo en lo que desde la primera vez que usted lo comentó, yo me engancho con eso, me engancho con usted porque digo, es necesario invertir y no solamente invertir en decirles, bueno muchachos, pues miren, ustedes tienen que salir adelante. No, invertir en programas, porque ¿cómo está la población de jóvenes en Costa Rica según su perspectiva? ¿Cómo están desarrollándose? Yo creo que es una población con un gran potencial. O sea, por ejemplo, hay veces que vemos jóvenes que son campeones en robótica y uno dice, Ujú. wow, o sea, porque muchas veces uno a duras penas está haciendo algún trabajo en la computadora o a veces nos cuesta entender alguna red O no se social nueva o alguna cosa así. Y los jóvenes realmente tienen un potencial increíble. Entonces, cuando nosotros empezamos a fomentar eso, empezamos a creer en ellos, pues realmente, pues yo creo que ellos pueden hacer cosas impresionantes, ¿no?
Creo que si nosotros les fomentamos que se preparen, que pueden hacer grandes cambios, que su futuro no es solamente ser un delincuente o ser políticos si quieren ser ricos, pues a lo mejor pueden ser jóvenes preparados, que sean nuestros representantes políticos, que sean honestos y que realmente nos ayuden a desarrollar nuestras sociedades de muy buena manera, sin la corrupción y sin aquellos males que muchas veces aquejan a las sociedades en mayor o en menor medida. Yo creo que los jóvenes tienen el potencial de elegir y si nosotros les damos todas las herramientas, pues ellos van a poder hacer cosas maravillosas. Solamente hay que ayudarlos. Y dicen que hay talento, solamente falta apoyar, pues hay que apoyarlos. Así es, Ana Lilia, y fíjate que a mí en un momento me preocupaba, pero ahora ya estoy más ocupado, porque yo en un momento dado hice un análisis y decía, ¿por qué no hay gente preparada? ¿Y por qué no lo hay? Porque necesitamos gente como nosotros, como Ana Lilia, como David, que nos enfoquemos en esas nuevas generaciones y a lo mejor Ana Lilia decía desde la primaria, yo me quiero ir más atrás, desde el kinder, y por qué no desde el vientre de la mamá, desde ahí empezar a preparar a las nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones den ese fruto. He aprendido que lo que sembramos, cosechamos, y veo que no hemos cosechado en las nuevas generaciones invirtiendo tiempo, y yo creo que es tiempo de unirnos para crear esas nuevas generaciones. Por eso mi lema de este año es, somos la generación que vive y cree que puede transformar, ¿sí?, una generación en un ambiente de paz. Y estoy de acuerdo contigo, Ana Lilia, que eso se tiene que llevar en el medio de la educación. Y tenemos que invertirle, así como Ana Lilia, necesitamos gente más que se una para que juntos, porque aunque Ana Lilia y Sergio y David tengamos y la organización, pero siempre necesitamos más manos, más gente que quiera integrarse a nosotros. Y ¿Sabes es qué? que Que yo he la notado que hay educación, veces que podemos hacer pequeños cambios o pequeñas oportunidades que generan grandes cambios, muy grandes diferencias. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad indígena y nos decían las mismas personas de la comunidad que lo que ellos querían que abordáramos con las jóvenes era el tema del embarazo adolescente. Muchas veces se cree que es por un tema cultural que las adolescentes indígenas deben embarazarse o que a veces es normal que tengan hijos a los 11 o a los 13 o a los 15 años, que hay veces que una chiquita de 15 años ya tiene 3 hijos y entonces a esa temprana edad tiene que dedicarse a ser jefa de hogar, muchas veces madre soltera, o tiene que estar en la crianza de los hijos en lugar de poder dedicarse a sí misma, a tener un crecimiento profesional, a prepararse y a poder desarrollarse y cumplir sus sueños. Yo creo que la maternidad es una experiencia maravillosa, pero que definitivamente sexualidad no es igual a maternidad. Y que todas las personas tenemos el derecho de elegir en qué momento de nuestra vida es en el que queremos formar una familia y además hacerlo con la pareja correcta. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que las mismas personas de la comunidad, que a veces pensamos que eso es pues como de esos temas, como un mito, como de no sabemos si tocarlos o no, ellos nos decían, no, no es cultural que nuestras niñas sean violadas o que nuestras niñas no tengan posibilidades. Y les pedimos que nos ayuden. Entonces, les dimos una charla a las chicas, hacer concientización y realmente, por ejemplo, ellas elegían métodos anticonceptivos que les dieran un plazo de seguridad de 4 años y con eso se garantizaban que a lo mejor si tenían 13 años, pues iban a poder tener 16 o 17 años y tener esa educación. Entonces, si nosotros hacemos esa simple diferencia de darle la oportunidad, darle información a una persona que le haga un cambio en su vida y que haga la diferencia, creo que nosotros
podemos generar esas oportunidades. Y entonces, si hacemos esa suma de acciones en la sociedad, identificar cuáles son sus necesidades, cuál puede ser nuestro aporte, porque obviamente ninguna organización está en capacidad de resolver la vida a otra persona, pero yo creo que sí podemos dar las herramientas correctas para generarles oportunidades y con esto generar cambios de vida. Entonces, son temas que yo creo que en los jóvenes, con esas pequeñas acciones, pueden tener gran potencial y de ahí ser campeonas de deporte, de ferias científicas, ocupar puestos en gobierno, prepararse y cumplir sus sueños y hacer las cosas que ellas deseen. Sin duda, yo creo que una de podríamos englobar todo esto en educar. Lamentablemente, hoy se invierte mucho en otras acciones, pero no educar. Y usted, yo creo que lo comentaba, no solamente hay que educar en el área de sexualidad para trabajar con los chicos, no solamente hay que educarlos, hay que enseñarles verdaderamente principios, sino generar una paz familiar, delegada, porque esta paz familiar va a contribuir, va a retribuir en todos los aspectos del desarrollo de una sociedad, económico, con los hijos, con el desarrollo laboral. Esta estabilidad familiar, ¿qué tanto usted está visualizando la estabilidad familiar en Costa Rica? Fíjate que yo soy mexicana, vivo en Costa Rica, y para mí ha sido una experiencia muy bonita ver que, a mi consideración, en la cultura costarricense la vida familiar es mucho más rica. Yo veo que los horarios de trabajo son distintos y eso funciona muy bien. Son del tipo de experiencias que a mí me interesa hacer intercambio con otros países, ver cuáles son aquellas situaciones que provocan un bien social. Por ejemplo, aquí los horarios laborales empiezan muy temprano en la mañana, 6, 7 de la mañana normalmente, pero por la tarde muchas personas, a lo mejor entre 3 y 5 de la tarde, se acaban las jornadas laborales, en la mayoría de los casos. Entonces, esto permite que las personas puedan tener mayor tiempo de convivencia en sus familias y que el núcleo familiar sea más fuerte. Entonces, esta es una de las experiencias de lo que yo puedo compartirles que me ha gustado mucho en Costa Rica, que creo que vale la pena darle completa difusión en otras comunidades y pues obviamente yo vivo en la capital, también en algunas comunidades rurales, hacer algunos intercambios. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de compartir con un colegio que es solo para caballeros. Es el colegio Joaquín. Y los chicos, ahí los educan a ser caballeros. Entonces, realmente la forma en la que tratan a las mujeres, la educación que ellos reciben, los valores familiares, son de mucha riqueza. O sea, realmente el no promover que si tú quieres ser un hombre o un macho, debas de tener como varias mujeres para ser importante o respetado, sino que realmente cuál es el valor de la familia y que tengas pues a una sola mujer y que seas hombre en tu casa, con tus hijos. Yo creo que eso es de las cosas que más me han gustado en Costa Rica y que yo más admiro de este país y que quiero darle mucha difusión. El tema de los núcleos familiares y la prioridad que es aquí la vida en familia para el costarricense. Muy interesante, delegada. Fíjese que antes de continuar con otro tema, porque me gustaría, porque vamos a platicar con ustedes cómo es la perspectiva, cómo se visualiza el trabajo de la OMPP en Costa Rica. Tenemos algunos comentarios, nos dicen desde Nogales, Sonora, el delegado en Sonora, bendiciones a todos. Desde Ricky. Sinaloa, Alberto Guerrero, aquí en México también desde Sonora, Isaac Leonardo, saludos, bendiciones a mis amigos. Carlos Sánchez nos dice saludos y también nos dice Shelly Venegas, excelente colaboradora, gran profesional, una persona muy entusiasta, apasionada. Que tengan muchos éxitos en esta nueva etapa. Te mando un abrazo
Este reto será el inicio de grandes bendiciones. También aquí nos dice Sandra Pichardo, nos dice, excelente persona que admiro y respeto mucho. Saludos, Ani Suazo. También Chelik nos dice, aquí he coordinado con Ana y en todos los proyectos que coincidimos se sentía esa pasión y contagia. Es un cúmulo de grandes ideas y de dinamismo. Excelente. Un comentario muy ad hoc con lo que venimos platicando, porque dice, desde la concepción y la primera infancia, donde se forma la personalidad, son la generación del cambio. Invertir en educación es invertir en agentes de cambio. Desde aquí, desde México, nos dice José Arismendi, el mayor problema de los países de América Latina hoy en día, desde México hasta Argentina, es que los gobiernos ejercen la política populista de dar el dinero en efectivo a los jóvenes para asegurar futuros votos, en lugar de crear escuelas y centros de trabajo para desarrollar el verdadero potencial de la juventud en nuestros países. También nos sigue diciendo, la maternidad se define y educa con la enseñanza biológica y no con la información ideológica. Shani nos dice, excelente. También nos dice aquí, wow, ya hay muchos comentarios que se me fue. Dice, te felicito, una gran profesional, un gran ser humano. También Erika Maritza nos dice, excelente, siempre comprometida, apasionada con sus proyectos, totalmente de acuerdo contigo, Anita, ofrecer herramientas a los jóvenes para que puedan materializar sus sueños. Carla Aramburu nos dice, como sociedad debemos visibilizar a nuestros bebés, niños y niñas y adolescentes como personas de derecho y como adultos referentes en ser un ejemplo de cambio para ser un mejor país. Saludos desde OMPP Sinaloa. Shelly de Costa Rica, excelente. Desde Cuernavaca, el delegado de Cuernavaca nos dice saludos y grandes bendiciones. Betty de la Rosa desde Puebla también nos dice saludos, delegada, un abrazo. Y bueno, también Adriana nos dice bendiciones a todos, es un gusto escucharles siempre. Ahora, pasemos, delegada, al tema de la figura del hombre, de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo es que usted lo visualiza, esto que está pasando con la figura del hombre en toda Latinoamérica? ¿Sabes qué? Que a mí me ha parecido muy interesante el tema de nuevas masculinidades. Yo creo que mucho se habla a veces del feminismo, del tema de la mujer, de esta lucha de géneros y todos estos temas, pero yo creo que el hombre y la mujer pues somos un complemento en la sociedad. Entonces, de ninguna manera tenemos por qué estar peleando, sino más bien saber cómo nos vamos a complementar el uno al otro. Entonces, dado que las mujeres, pues obviamente ahora con toda esta apertura, ya hay muchísimos puestos empresariales, en gobernanza, profesionales, que estamos desarrollando las mujeres. Es muy bueno, o sea, que se diga, por ejemplo, en una empresa que el 50% de los puestos deban ser ocupados por mujeres, es muy bueno, que deban de ganar los mismos salarios, porque es una realidad que muchas veces podemos desarrollar el mismo trabajo, pero pues recibir una remuneración mucho más baja. Entonces, yo estoy a favor de todas esas cosas, pero creo que también tenemos que trabajar muy fuerte con el tema de la ideología en los hombres, que obviamente las labores del hogar pues no son exclusivas de la mujer, somos humanos y como humanos pues tenemos que vivir en una casa, tenemos que vivir en orden, con limpieza, pues si todos usamos la cama tenemos la obligación de hacer nuestra cama o de lavar los trastes o de hacer nuestra comida, y yo creo que eso pues no es un trabajo denigrante porque es atendernos a nosotros mismos o a los seres que amamos. Entonces, yo creo que hay que trabajar en todos esos temas, que no es solamente algo que tengan que hacer las mujeres y que si lo hace un hombre, que ya soy menos hombre, al contrario, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, si yo le cocino algo a mi pareja, pues lo hago por responsabilidad, pero también lo hago por cariño, pero muchas veces son trabajos pesados, entonces yo creo que si alguien te quiere, pues debe ser tu ayuda idónea, y que si alguien, tú estás realizando una tarea pesada y te ayudan,
pues eso es ser un caballero. Por ejemplo, si yo estoy cargando una bolsa muy pesada y alguien me ayuda con esa carga, pues yo voy a estar muy agradecida. Pero si se trata de lavar los trastes y un hombre ayuda a lavar los trastes, muchas veces la sociedad lo ve mal. Entonces, todas estas cosas tenemos que cambiarlas precisamente con educación, sobre todo en los jóvenes, porque a mí me gusta trabajar con los jóvenes porque es una forma de educar a los padres en los hogares, a los papá y mamá hacen mucho caso de lo que los niños ven en las escuelas. Entonces, yo creo que estos modelos sociales sobre el rol del hombre en la sociedad, creo que debemos adaptarlos a las nuevas generaciones, eh, porque hay muchas ideas que son muy novedosas sobre el tema de género respecto a las mujeres, pero hay muchas ideas que paralelamente son muy retrógradas en el tema de los hombres. Entonces, yo creo que debemos de ir equiparando esta información para poder funcionar de una manera complementaria en la sociedad y dejar estas luchas de género que yo creo que no nos van a llevar a ningún lado. Así es, y fíjate, Ana Lilia, que te felicito porque no porque estés defendiendo al hombre, pero sí, yo diría, ¿dónde están los Poniéndolo en su hombres? lugar. Sí, no, está bien, ¿no? Porque se habla de la mujer y no quiere decir que no vamos a hablar, sí, pero el hombre, ¿dónde está? ¿Dónde ha quedado? Por ejemplo, mencionabas que 50 y 50, ok, trabajan, pero las mujeres que trabajan tienen una buena posición, pero ¿a costa de qué? A costa de descuidar a sus hijos. Y no estoy hablando de que ahora te regresas a tu casa y a cuidar chamacos, no, sino tenemos que buscar esa equidad, ese equilibrio, donde la mujer tiene que trabajar y el hombre también, y cuando la mujer trabaja, bueno, el hombre también entra a la colaboración. Y te animo, yo soy uno de estos, porque ahorita empecé el año y estoy trabajando con un programa, porque a mí me trae desde hace 4 años, aparte de la organización, me trae resumbando de hacer algo por los hombres, ¿sí? Para que se posicionen, pero como verdaderos hombres, donde sean esos hombres proveedores, donde sean esos varones caballerosos y que de alguna manera no se pierda lo que en años atrás le abría uno la puerta a la dama, no que ahora ya, ahí a ver quién te abre Bájate la como puerta, puedas. sí, hágate como puedas, ¿no? Ya, como que ya hay una confianza, y digo, no, una cosa es la confianza y otra cosa es el respeto, ¿no? Pero sí yo te animo y gracias, Ana Lilia, por defender y le echamos una porra a los hombres. Y algo muy interesante que comentó delegada, esa palabra me gusta, ayuda idónea. Recuerdo esa frase porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda idónea. Y yo me acuerdo y digo, si los hombres fuéramos perfectos, no necesitáramos ayuda. Eso Así es. significa que somos seres imperfectos, que necesitamos la ayuda. Y en este caso, bien lo dijo la delegada, es un equipo, es un conjunto, el hombre y la mujer. Yo disfruto hacer cosas aquí en casa, disfruto mucho atender a mis hijas y esa parte, otros me han dicho, ¿a poco haces esto? Sí. Y se quedan así como que, ¿a poco? Sí, pero disfruto hacerlo. Disfruto hacer cosas para el bienestar de la familia. Y creo que sin duda hay mucho que hacer en este tema, delegada. Hay mucho que avanzar en este tema, como usted lo llama, nuevas masculinidades, en equidad, en el porcentaje de ganancia. Hay mucho que trabajar. Creo que hay mucho camino por recorrer, pero creo que el tema que usted trae muy interesante para establecerlo y para lograr con esto generar una cultura de paz. O sea, una cultura de paz generando diálogos. No solamente empezamos en la familia, sino en el área de gobierno y de ahí se extiende a muchas oportunidades para crear un comportamiento social o personal que genere cultura de paz. ¿Cómo ve en esta área de generar culturas de paz? Exactamente. Sí, yo creo que es muy importante complementar a todos los sectores de la sociedad. Yo creo que no es solamente que nos necesitamos los hombres y las mujeres, sino que realmente nos necesitamos entre todos. Si no tuviéramos agricultores, no comes.
y necesitas al trailero que transporta todas las Claro. mercancías, y necesitas al empresario que las comercializa, y necesitas al banquero que te ayuda con todas tus operaciones financieras, y también necesitamos al gobierno porque pues realmente el gobierno provee de muchos servicios a la sociedad. Entonces, yo creo firmemente que debemos de entrelazar a todos estos actores de la sociedad, y creo que además muchas veces se hacen muchos esfuerzos que son maravillosos, pero son independientes. Entonces, una organización está haciendo una cosa y por ahí otra persona está haciendo otra, y a lo mejor una institución. Entonces, a mí me gustaría empezar a entrelazar todas estas acciones con algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, hay algunas comunidades que pueda hacer el comercio local con la sociedad, la asociación de desarrollo, con alguna municipalidad, para generar ambientes de paz. Costa Rica es un país muy particular, no sé si ustedes sabían que aquí no tenemos ejército, entonces eso es algo muy bueno. Algo que a mí me gusta en la cultura es que la gente no relaciona muchas veces la resolución de un conflicto con temas de violencia, como pasa en algunos otros países de Latinoamérica, que luego es como una situación de alzar la voz o de generar alguna situación. Yo creo que aquí los niveles de paz son mucho más altos, también los niveles de felicidad, pero sin embargo creo que hay muchos indicadores, por ejemplo, de temas financieros. El país está en una situación bastante complicada y eso está reflejado también en las finanzas personales de las personas. La mayoría, yo creo que existe a nivel general una mala cultura financiera, mucha gente está endeudada y pues esto genera mucha tensión en una sociedad. Yo creo que lo podemos ver ahora en muchísimos países del mundo, que los gobiernos dicen, bueno, tenemos que incrementar un nuevo impuesto porque estamos al borde con los gastos, y entonces de momento se dan golpes de estado por todas partes, porque las sociedades no es que tengan el salario 100% disponible, sino que muchas veces tienen el 200% endeudado. Entonces, pues obviamente si tú les dices que les vas a generar cobros adicionales, pues provoca mucha tensión social. Entonces, yo creo que si ayudamos a que se vayan organizando estos pequeñas, bueno, no son pequeñas, todas estas aristas en la ecuación social, podemos apoyar a que se vaya generando bienestar en una comunidad y ir promoviendo la cultura de paz en diferentes aristas. Así es, muy interesante porque menciona diferentes puntos de trabajo, no solamente de pensar en decir, yo lo que estoy haciendo, sino lo que estamos haciendo. Ese pensamiento corporativo, a mí siempre me ha gustado, ese pensamiento donde todos estamos inmersos. Yo creo que el tiempo, alguien diría por ahí, a lo mejor ustedes conocieron la película del llanero solitario. Yo creo que el tiempo de los llaneros solitarios, Ya no realmente existe. para mí, hace tiempo llegó a su fin. Porque todos pensamos de que yo solo puedo, yo no necesito de nadie. Pero si te das cuenta, el agricultor que quiere exportar, el agricultor que quiere llevar, el que quiere traer, el empresario que quiere ir y traer, necesita de todo un sistema para generar una provisión económica. Y si en el transcurso tenemos el diálogo necesario, verdaderamente vamos a establecer una sana cultura de paz. ¿Y qué es tan importante como enseñarle a nuestros jóvenes o a nuestros adultos una verdadera educación en todas las áreas? Educación financiera, educación familiar, educación vial también, que es importante, porque este es un tema que usted creo también trae muy presente, la educación vial en todos los jóvenes, que es importante comentarlo, delegada. Sí, yo creo que pues es uno de los puntos más importantes que yo quiero trabajar. Realmente mi enfoque yo quiero que sea dirigido a jóvenes, trabajar sobre diferentes programas
que ya los iremos desarrollando poco a poco. Por ejemplo, acá en Costa Rica, el tema ambiental es muy importante, es muy relevante y realmente yo creo que hay que hacer conciencia porque cuando uno cuida el medio ambiente, en realidad estás generando bienestar a ti mismo y generas muchas emociones positivas, generas paz. Cuando estás en la naturaleza, muchas veces la gente dice, wow, estoy en la naturaleza, qué bien se siente, así. Hay otras veces que ya la gente no sabe convivir con la naturaleza o que ha estado tan aislado que ya no le interesa. O, por ejemplo, yo no me cabe en la cabeza como porque alguien podría ir de cacería a un animal nada más a matar porque sí. Entonces, creo que es importante promover con los jóvenes toda la convivencia con el medio ambiente, la educación, que lo cuiden, hacer todos los temas de reciclaje, todo eso, porque eso para el bienestar emocional de las personas, creo que eso es una mente sana. Entonces, mente sana, cuerpo sano, creo que es bienestar y cuando cuidas del planeta también te estás cuidando a ti mismo. Creo que después de eso podemos empezar a trabajar los temas que les comentaba de género, con hombres y con mujeres. También me interesa mucho el tema financiero. Recientemente ahora con los temas de la pandemia, me llamó mucho la atención que comentaba con una persona que labora en uno de los bancos más importantes de acá de Costa Rica, y nos decía que una de las situaciones más preocupantes de los bancos es que en la pandemia ha habido muchos divorcios. Entonces, con esto se pierde la capacidad de pago de las familias. Entonces, pues obviamente muchas hipotecas, coches, tarjetas de crédito, pues si tú te separas, en lugar de pagar una casa, tienes que pagar dos. Entonces, esto hace un crash financiero y me pareció muy interesante. Entonces, creo que se pueden hacer alianzas muy importantes con las empresas, porque obviamente, pues, esto que perjudica a lo mejor a una entidad financiera, pues en realidad está perjudicando el núcleo de nuestra sociedad, que es la familia. Y si nosotros hacemos, pues, un trabajo conjunto con la institución y con la organización que nosotros representamos, pues podemos ayudar a la sociedad a poder seguir adelante con la familia y además a tener su estabilidad financiera y dar algunos consejos sencillos del ahorro, de cómo organizarse, a lo mejor, pues, por el momento no comprar cosas que no sean necesarias, algunas cosas que a lo mejor con pequeños cambios, pues la familia puede reestructurar sus finanzas y sanarlas, y sobre todo en los jóvenes que hablábamos, siempre te preparan en la universidad para ser un gran profesional, pero no te dicen cómo debes de hacer tu plan de negocios para ser empresario, entonces, o para desarrollar tus trabajos profesionales. Entonces, creo que es muy bueno, muy interesante ir trabajando todos estos temas. Ahora va a ser un reto con la pandemia, porque obviamente no podemos hacer las cosas presencial, todo siempre se va a lo virtual. Entonces, todos los contenidos de los programas que vamos a trabajar van a ser contenidos cortos, muy puntuales, o sea, actividades entre 45 minutos y entre 30 y 90 minutos, dependiendo del tema, para irlo abordando, pero sobre todo, más que trabajar empresa-sociedad, a mí me interesa mucho trabajar con los jóvenes, hacer intercambio de ideas de jóvenes, entonces a lo mejor promover dinámicas en las que puedan trabajar, por ejemplo, un núcleo de una escuela de la capital con una escuela de alguna zona rural y que hagan un intercambio de 30 minutos unos, 30 minutos el otro, porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces uno como que siempre le hace caso a su igual. Entonces, si llega un señor o la maestra, que ahora ya todo es virtual, pues muchas veces estás de cuerpo presente, pero estás ignorando a las personas. Entonces, a mí me parece muy interesante la dinámica de la educación no formal y de promover que los jóvenes
se enseñen entre ellos cosas positivas, que yo creo, le tengo mucha fe a la juventud. Yo para nada creo que es una juventud perdida. Yo creo que los jóvenes tienen mucho que aportarnos y creo que cuando les pones un reto y entre ellos tienen que enseñarse algo cool, hacen un esfuerzo increíble y aparte encuentran unas dinámicas que son fuera de serie. Entonces, yo le estoy apostando mucho a eso, a trabajar en el intercambio de jóvenes. Así es, habría que hacer un Así es. intercambio desde aquí, desde México hasta No, allá. pues luego. Y fíjate, Tenemos Ana unos, Lilia, bueno, adelante. sí, tenemos unos comentarios más desde Chile. El delegado en Chile, Carlos Puelma, nos dice: Saludos. saludos desde Chile, queridos amigos. También Leopoldo nos dice: muy bien con la iniciativa. Suazo, saludos. Alba Valverde nos dice: excelente. Roberto Olivares nos dice: desde Cuernavaca. Cheren también nos dice: el tema de pacificación de carreteras es un punto muy importante. Disminuye la tensión y promueve valores como el respeto y la solidaridad. El excelente punto. Tengo 5 años de formar niñas y personas jóvenes en un cambio de cultura vial. Así que bueno, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Adelante, Sergio. Sí, quería comentarte, Ana Lilia, que yo también estoy apostando a los jóvenes. Te voy a mandar por ahí un video que me llegó de Japón. Ya está traducido al español, Ah, bueno. porque cuando me lo mandaron no entendía. Pero fíjate que los japoneses ahorita van a trabajar en las nuevas generaciones desde primaria. ¿Y qué van a hacer? Les van a dar en la educación 5 materias. Una de ellas es el tema financiero, el otro es idiomas y el otro es la cultura. ¿Para qué? Porque ellos dicen que eso va a ser lo que va a sobrevivir, y el otro punto les van a dar educación familiar. Entonces, fíjate, están apostando ellos ya en esas 5 materias desde primaria. Y si nosotros empezamos Maravilloso. con esas dinámicas, yo creo que vamos a darle un plus a estos jóvenes para que no se mueran de hambre. Yo también uno de mis lemas es: no le des el pescado, enséñalos a pescar. Y si yo creo como nosotros, yo me considero chavo, ¿no? Aunque se ría David, pero yo soy chavo y yo creo que sí, yo como joven, yo creo que podemos enseñarles, tenemos todavía el tiempo para emprender esos nuevos proyectos, para que esas nuevas generaciones, cuando yo parta, dejemos algo enlazado en ellos y dejemos un buen futuro para nuestra descendencia, ¿no? Y estoy aquí, Ana Lilia, ya sabes, cuentas conmigo, ¿eh? Así es. Algo muy Sí. interesante que tú estás comentando, Sergio, en todo lo que está pasando en la educación. Yo comento esto: estamos en una parte de América donde necesitamos trabajar en equipo en muchas áreas. Me gustaría, delegada, que nos hable acerca de territorios de paz, porque creo que usted nos puede ayudar mucho también en este entendimiento del qué es y por qué los territorios de paz. Sí, lo que te comentaba, me interesa trabajar con algunas comunidades específicas e ir haciendo pequeños cambios para mejorar esos indicadores y que realmente mejore la cultura de paz. Yo creo que definitivamente la violencia no tiene por qué ser nunca una opción. Le apuesto mucho al desarrollo económico, al desarrollo social. Por ejemplo, el tema de la seguridad vial es un tema que pocas veces se toma en cuenta, pero yo creo que es un tema importante a trabajar con los gobiernos, porque muchas veces un accidente en carretera pues puede cambiar la vida de muchas familias, sobre todo de las víctimas de los sobrevivientes. Por ejemplo, en mi caso, mi papá murió en un accidente automovilístico y hace un par de años fui a una actividad de las familias de sobrevivientes, de personas, bueno, de los deudos que hemos perdido Sí. a familiares en accidentes de seguridad vial, y me sensibilizó mucho porque dije, ok, realmente a mí me cambió la vida
que al ser una niña pequeña que perdió a su padre, de un día para otro cambió nuestra condición económica, cambió obviamente pues el núcleo familiar y muchas cosas en mi vida personal que yo jamás había hecho conciencia en eso. Entonces es un tema que creo que debemos de hacer mucha conciencia, porque hay veces que nos subimos al coche y manejamos como nosotros queremos, pensamos que es una extensión de nuestra casa, no medimos las consecuencias que nuestras acciones le puedan causar a otras personas, o muchas veces pensamos que somos no solamente nosotros en la carretera, y muchas veces pues otra persona que a lo mejor venga alcoholizada, que venga distraído, que venga enojado, que venga peleando al interior de su coche o que venga hablando por teléfono, que se venga maquillando, es quien nos puede ocasionar el accidente. Y pues esto cambiar la vida. Podemos quedar pues lisiados o podemos pues a lo mejor perder a nuestros familiares o pues dejar a alguien pues esperándonos en casa. Entonces, creo que son temas muy importantes que debemos hacer conciencia en las comunidades, trabajarlos para que todos estos indicadores de educación, de temas de mujer, de temas de violencia, de seguridad vial, por ejemplo, que puedan mejorarse, porque creo que son cosas que nos afectan a todos o nos benefician a todos. Entonces, quiero empezar a hacer ese pequeño accionar. Yo creo siempre que la sociedad es un engranaje o como muchas veces cuando ponemos muchas fichas de dominó, que nosotros movemos la primera ficha y de ahí se van varias. Yo creo que podemos ir sumando las acciones de mucha gente buena que pues también tienen varias iniciativas, ir generando cultura y territorios de paz. Ok. Muy interesante. A todos los que están con nosotros, sin duda, yo lo veo así, tenemos un año muy dinámico, donde hay personas como nuestra delegada en Costa Rica, con una visión muy amplia. Usted que está aquí, si es de Costa Rica, comparte este video, comparta con más personas, porque la visión de la delegada en Costa Rica es amplia. Educación, generar culturas de paz, educar en cuestiones viales, generar territorios de paz, hablar en la familia, hablar de este trabajo muy importante y sin duda, provocar ambientes y culturas de paz. A todos los que están con nosotros, muchas gracias. Al delegado de San Luis Potosí, José Ángel Montañez, nos dice saludos, y también Jorge Flores nos dice: la educación nace desde la casa y la escuela. Es el segundo reproductor de valores, normas y conductas. La educación es una llave a la socialización económica, de moral, física y espiritual. Saludos, Jorge. Y bueno, para terminar esta sesión y este diálogo de paz, delegada, por favor, entréguenos un mensaje de paz a todos aquellos que nos están viendo y que nos verán. Pues fíjate que me gustaría cerrar. Yo los últimos años tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad judía. Les aprendí muchísimo. Es una comunidad que tiene algunas costumbres diferentes, pero en verdad llenas de sabiduría. Y un día escuché al rabino decir: enseña a tu hermano a hacer el bien. Entonces, siempre nos comentaba que una buena enseñanza es practicar el que uno nunca regresa a la casa sin haber hecho una buena acción por alguna otra persona, una acción desinteresada. Entonces, es lo que yo les quiero compartir, porque yo creo que necesitamos un mundo lleno de buenas acciones. Y pues también invitar a todas las personas que nos están viendo que si tienen iniciativas, proyectos, pues con muchísimo gusto estoy a sus órdenes en las redes sociales de la UMPP, o me pueden contactar a mi correo electrónico de la organización, que es ana.suazo @umpp_WOPP. Todavía no me lo aprendo bien. .org. Y
también nos pueden contactar en las redes sociales de manera personal. Y pues bueno, súper agradecida también con los otros delegados. Estoy súper interesada en hacer diálogos, charlas, participar de estas conversaciones tan lindas con ustedes y que creo que podemos generar con los otros países pues estas buenas prácticas, como comentaba Sergio, que si en algún otro país, en Japón, tienen esta iniciativa y que pues yo creo que va a ser todo un éxito y que además va a ser muy provechosa, pues puede haber otros programas que se estén desarrollando en otros países y que pues qué mejor que empezar a implementarlos desde ahora. Entonces, pues quedo a sus órdenes y súper agradecida de que me den la bienvenida en este nuevo equipo, en esta nueva etapa de mi vida y pues ojalá que nos vaya muy bien. Así es, gracias, Ana Lilia. Y yo creo que si algo estoy convencido que juntos podremos lograrlo. Y yo quisiera agregar lo que decía Ana Lilia, somos el efecto dominó. Con eso yo agregaría, somos el efecto dominó. Y creo que vamos con todo y por todo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros, delegada. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Que disfrute este tiempo, descanse, porque este 2021 exige mucho de nosotros y nosotros estamos contentos de iniciarlo y trabajar por el bien y la paz de nuestras ciudades. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros. A Guadalupe Leticia también, saludos hasta Costa Rica. Gracias, nos dice, gracias David. Saludos de Valeria, una alumna que recuerdo muchísimo. Gracias también a Anilú, nos dice, excelente trabajo y conferencia. Jorge nos dice, felicidades delegada, muy buena iniciativa de trabajo. Así que muchas gracias a todos los que han estado con nosotros, a los que han compartido este post. Comparta más, invite a otros a sumarse y a hacer voluntariado solo por trabajar por el bien de nuestras ciudades. Que esté muy bien. Hasta luego, licenciado Sergio, delegada Ana Lilia. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.